se llama el tema? El tema. Tema. Ay, Dios. Yo bueno, ¿qué clase es? Clase 6. ¿6? Clase 6. Okay. Órgano de alto riesgo. Champero. Algo es algo, es algo. Sí, órganos de riesgo. No es de alto riesgo. Bueno, algo es algo. ¿Cuál champero? ¿Tú has leído Salvaje? No he leído, no sé nada. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿Y qué son los órganos de riesgo? Ganas del crucero 1. A ver. Aquellos órganos que no son el objetivo de mi plan de tratamiento, pero están cerca del órgano objetivo, del órgano diario. ¿Cuántos tipos de órganos de riesgo? La médula, Solo la médula. el tiroides, el cristal, las gónadas. Bueno, todo. Entonces lo que no sea tu forma hacer un órgano de riesgo. Ah, claro. En realidad Súbete un sí, ratito para quitarme la... aquí dice, ¿Me dices? Sujétame un ratito. acá cuando Esto, salvaje. los órganos de riesgo Tu dedo. sería en realidad, por ejemplo, acá ¿cuál sería el órgano de riesgo? La médula. Ya la tiroides. médula es básicamente tronco y demás. Ah, Se fija cómo toma la forma, la curva de menos 2 se soporta que les dije es la de más a menos. ¿Qué está acá tratando de evitar esa curva? Tratando de... Acá está llegando más o menos... las glándulas parótidas. ¿Qué? Las glándulas parótidas. Es un órgano de riesgo. Ya, la médula es un órgano de riesgo. El pulmón también, las parótidas son... ¿Ya? Te veo ¿Hay diferente alguna hoy día. diferencia entre estos? Tienes la boleta. Javier? Y estos dos órganos de riesgo que más o menos están ahí. Si hay alguna diferencia, Ajá. ¿O cuál es la diferencia? que no es, bueno, que en la parótida uno quiere tratar de evitar la mayor cantidad de dosis posible. En cambio en la médula no se puede, pero siempre va a caer algo. En las imágenes, ¿no es la colimación? Ah, claro. En los dos, la colimación. La colimación. En los dos. Si lo veo así, este azul, ¿de acuerdo? Digo, de que esto va de más a menos, de más a menos. ¿Quién está recibiendo más dosis? La ¿La médula. parótida o la médula? Entonces, ¿quién tolera más? Entonces, los órganos tienen diferente nivel de tolerancia. Esa tolerancia va a depender. ¿De qué depende? A lo mejor, Javier, tú que has leído, ¿no? Ouch. Obvio, obvio. Ah, eso de De, de las células que están conformadas, de la función que realizan. composición. Solo de la función. Ah, Esta es radiobiología. Ah, de, La de sensibilidad es uno, pero había algo más. Eso lo hace más o menos sensible. Más sensible, o sea, una célula que se divide más rápido es más sensible. ¿Por qué? Si algo se está dividiendo, ¿qué es lo que está expuesto con más facilidad? ¿Qué parte de la célula? cáncer. Ah, Cáncer. ADN, el ADN. El ADN es el blanco de la radiación en este caso. Una célula que tiene expuesto el ADN va a ser más fácil de matar. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, esto de los órganos de riesgo. Vamos a ver algo del posicionamiento en la administración. Nosotros para tratar a un paciente definimos una posición y esa posición la tenemos que repetir.
usar de accesorios que van a permitir inmovilizar, entre comillas, inmovilizar que sostenga la posición. El hecho de que la mesa sea plana, ¿por qué creen que es plana? Porque queremos poner incómodo al paciente. ¿Por qué qué? Pregunta, primero pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Por qué qué? ¿Qué? ¿Por qué qué? La repregunta. ¿Por qué la mesa es plana? Para que la radiación sea homogénea. Para dejar paso a la radiación y así tener una ¿Cuándo va a contabilización. pasar la radiación? La mesa de tomógrafo dice inmediatamente cuando igual pasa. Y está bien. Porque no es anatómica, porque no es sí se forman pliegues, igual, pero no se forman. Se dice que una superficie plana, si tú echas algo del cuerpo de una persona en una superficie plana, va a ser más fácil de reproducir que No. si tú echas en una capilla. Estoy grabando. O dejo de La grabar. probabilidad de que el paciente se agote van a ser mayores. Por eso es plano. Entonces, usamos una serie de accesorios para inmovilizar al paciente. Esos accesorios van a depender de la región que se quiere irradiar. Ustedes creo que los que tienen información han empezado a ver. Este de acá lo han visto de otra manera, ¿no? Estas son las máscaras para radiación, como lo ven ahí, cabeza y cuello. Son máscaras que tienen, cuando se quiere irradiar una patología de la región de cabeza y cuello, generalmente usamos este tipo de máscaras, se llaman máscaras tipo S. Que hay varias formas. Puse esta porque ya van a ver en el hospital es otro modelo, pero ya lo van a ver. Es muy parecida Muy a bien, esta. sí. Esta es la máscara tipo S, este es el recostador, esta es la base, también tipo S, donde va a ir la máscara. ¿Y por qué creen que tiene estas diferencias? No recuerdo la verdad, ¿no? Si yo quiero inmovilizar, ¿Qué parte quiere inmovilizar? Depende del órgano que quiere inmovilizar. ambas, todas son para cabeza y cuello, todas son para cualquier patología de cabeza y cuello. Bien, estas las diseñaron para pacientes que son claustrofóbicos, para pacientes que tienen un estómago, que se les ha retirado, se les ha puesto una cánula para que puedan respirar. Desafortunadamente así, ahorita no tenemos ninguno en el sirve para este tipo de máscara, sirve para eso. Estos recostadores, en la mañana vimos con Christopher, hay dos tipos de recostadores, unos que son sólidos y otros que son transparentes, pujera. Este tipo de recostadores, ¿se acuerdan que les he dicho que hay una técnica donde irradiamos girando la máquina viva? Ya, es para esa técnica, para que no atenúe. Como vio, estos tienen cierto nivel de atenuación. Ay, puede ser. Este tipo de máscaras las venden acá en el Perú, no las ha comprado en él, no. Pero también la idea es, si se fijan, la idea es que esto sea transparente a los rayos IMB, Este video es súper ligeramente transparente, o sea, no Solo ligeramente, este. sino aquí siempre tienen un nivel de atenuación. Pero tenemos la libertad de que la máquina puede girar alrededor, entonces no va a chocar con no tiene la mesa de tratamiento. ¿Ustedes piensan que ese tipo de máscaras puede causar efecto bolus? Depende de su... ¿Ya están? Pero es acrílico, es un plástico. Si el que no tiene muchas aberturas, sí podría. Si no tiene muchas aberturas, así como esto. O sea, el diámetro de cada Cualquier huequito. cosa que pongas puede ser efecto bolus en realidad, porque la ventaja
Lo que dice Cristian es cierto, o sea, va a depender cuanto más grande sea el agujero, el efecto Bolus va a ser menor. Pero ¿qué sería menos? La contención. Este tipo de máscaras, como lo vendían, como lo venden, le hicieron un estudio, le permite que se mueva el paciente, porque aún que tú inmovilices, aún que le pongas la máscara, el paciente le tomas imagen y ves que se mueve. Ahí hicieron un estudio, compararon inclusive estas máscaras con las que tenemos nosotros. Y bueno, esa misma, compararon las que tenemos nosotros con esa que es con 360 grados de libertad, se llaman máscaras que les he enseñado, esta de acá, que puede rotar, puede estar puesto el paciente libremente al todo el giro del implante. Compararon esa versus esta que lo vendían, pues comparan de que esta pues se moviliza mejor, pero cuando han comparado las dos en otro trabajo, pues era comparable. Este es otro modelo también de máscaras, ¿no? Que tiene cierto espacio. El problema de las máscaras es la sensación de claustrofobia. Ha habido un incidente en el hospital que llegó inclusive a la puerta del paciente, fue con una máscara grande, una máscara larga, ¿no? Y bueno, la paciente, bueno, fueron muchas cosas a mirar también. Pero sí, la máscara grande hay que extender cuando uno da tratamiento, que tener un poco de atención, porque esa sensación de claustrofobia es una sensación que varía entre persona y persona. No todos tienen el mismo nivel, no todos tienen la misma patología, ¿no? Digo que para cabeza y cuello y puede ser que el mismo esté cerrando los días a él. Ahí también tienes. Normalmente no tenemos problemas. No, pero sí a mí claro está que la paciente tenía otras cosas asociadas. Pero sí, para tener acá alguien comparó las dos perforaciones, pero las perforaciones de 0,2 y 0,4. No encontraron que había variado la distribución de dosis en profundidad esta apertura de la malla termoplástica, pero sí encontraron que el efecto Bolus podía aumentar. Lo compararon para 6 y para 15. Aumentaba cuando hemos usado este tipo de mallas. Unas de las selecciones eran de 0,2 y las otras de 0,4. Sí, no varía hasta las curvas, no variaba el PDP, no hubo cambio, pero sí la dosis en la superficie. Ligeramente simplemente porque hay un material que genera electrones y esos se acercan hacia la piel. Estos son los recostadores como les dije, hay los sólidos, los acrílicos transparentes, que son los que más usamos, ¿no? Y hay accesorios para los recostadores que veía el cuello del paciente, ¿no? Que se los pueden hacer personalizados, son materiales que permiten hacer a cada uno de los pacientes, son bastante caros, no tenemos muchos en el hospital. Y este es un trabajo que comparó los dos, pero evidentemente el que es anatómico y económico permitía una inmovilización mejor. Estas son las máscaras que tenemos nosotros. Bueno, una de las máscaras que tenemos es esta. Esta también habla. ¿Por qué creen que tienen las perforaciones diferentes?
tiroides. Para tiroides, no, este sirve para cabeza y cuello. Para disminuir el vuelo. Para disminuir el efecto, porque tienes algo más para disminuir el efecto acá, básicamente aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos como quieras irradiar, esta zona es bastante irregular y se acuerdan que la incidencia UV aumenta la dosis en la superficie. Por eso es diferente. Esto de acá, la cinta que está como una cinta acá, o sea, es más algunas no tienen perforaciones, no, básicamente es para fijar, pero va a fijar más en la máscara, va a ser esto que vemos aquí y esto. ¿Cuál de los dos tiene más efecto de bolus? Aquí está más ajustadito. Tiene los, si bien es cierto, el trabajo de antes era de 0,4, en este encontraron de que no. Cuando le abren, esto es más grande de 0,4. Disminuye el efecto Boltz. Pues el de arriba. Claro, este de acá. Con ese disminuye el efecto de El bolus. efecto Boltz. Cuando darse cuenta los pacientes de cabeza y cuello, lo que más se pone rojo es esta zona. Aún más para la perforación de la cuando empezamos a hacer lima, nosotros, lima de IMRT, vimos que una de las funciones que más se afectaba era el efecto agudo, ¿no? El efecto agudo que es la dermatitis, era ese tipo de en esa región, en la cabeza y cuello, en la punta del cuello. Este es para mama, las mamas, este es el plan inclinado de mama. Tenemos dos formas de posicionar, el supino y el trono. La que más usamos es supino, este de acá bien difícil que lo usemos, es una posición, se supone que debemos hacer una posición bastante reproducible. Pero bueno, existe este accesorio, sí lo encontramos en los hospitales, pero no lo usamos. Hace muchos años. Cuando lo trajeron no lo usamos, pero es bien reproducible. Este es el plano de mama que estamos usando ahora. Este de aquí es bastante versátil, tiene la opción de hacer máscara para irradiar la fosa suprarticular. Es bastante versátil, es compatible a RN, resonador, que puede hacer resonancia con esto, simulación con resonancia. Sí, nada es de nada tiene metal. Tanto así que ya no es de plástico. Estos son otros modelos de plano inclinado. Por ejemplo, en la clínica nosotros tenemos, no precisamente es el mismo, pero usamos el que tiene esto de acá. Y en este trabajo compararon esta posición de plasma versus esta, ¿no? Y la reacción que hacen aquí. En el pliegue, no es que acá hacemos acá, hacemos pliegue, pero aún así, o sea, en mama, ¿por qué hacemos así? Porque obviamente la mama va a ir, ya va a ir para acá. Y cuando hay que irradiar los ganglios están en esta zona de mama. Claro, por encima de la clavícula, debajo y encima de la clavícula. Entonces siempre el brazo va a tener que estar separado del cuerpo, siempre. No por el que se quiere irradiar. Tanto si solo quiero irradiar mama, o si quiero irradiar mama y un ganglio. Y compararon esta posición, ¿no? Pero su posición agarrando los, le llaman el T, la barrita en T, y no encontraron en realidad gran diferencia en cuanto a la reacción aguda, en cuanto al enrojecimiento en esta zona. O sea, se producía en ambos enrojecimientos, ¿no? Es por la misma zona, la misma región. Esto es pelvis, ¿no? Esta es una forma de inmunizar el pelvis. Una de las formas de inmunizar una de las formas de inmovilizar pelvis, ¿no? Pelvis, podemos, esto va a depender de lo que quiero irradiar.
Se irrita. Hay que separarlas. Siempre hay que separar. Pensar que hay formas, muchas formas de separar una ley, y eso es esta se llama bolsa, ¿sí? Una bolsa vacío que se hace con una máquina. También se puede hacer de esta manera, Como sopito. o con una bolsa vacío en alguno de los accesorios que me permitan separar las piernas. Pelvis es una región bastante complicada en su reproducibilidad, ¿no? Estoy hablando de mama, de cabeza y cuello con la máscara. De hecho que se puede mover un poquito, se va a mover, ¿no? Mama también se va a mover, el hecho de echar a la paciente todos los días también puede moverse, ¿no? Pero en pelvis, además del movimiento del propio del paciente de echarse, ¿no? Los órganos internos se van a mover. Si digamos hemos simulado al paciente así, ¿no? Y cuando lo vamos a tratar encontramos así, el recto desplaza a lo que sería el PTB, lo desplazaría. Estoy acá. ¿Qué es lo que hizo este trabajo? Hizo lo que, digamos, ¿qué es lo que haríamos si tenemos que el recto está complicado, ¿no? Dentro de lo que sería el PTB? O sea, lo que haríamos nosotros es sacarse el recto, así que está metiéndose el PTB, lo que hacemos es como que alejarlo, ponemos la mesa para alejarlo. Entonces compararon eso, pero lo que estábamos haciendo en alejarlo, se mantenían la misma distribución de dosis. Y el rango que ellos han encontrado en una variación de dosis es si movemos esa cantidad en centímetros, menos de un centímetro, entre 0,7 y 0,08 milímetros podemos hacer ese movimiento. Eso es lo que encontró ese trabajo. Ya, en cuanto a la decisión de las imágenes, los protocolos son muy parecidos a los de diagnóstico. Lo que va a variar, obviamente, va a ser nuestro foco. Field view. Varía el field view. ¿Por qué varía el field view? Hay De estructura de interés. Lo podemos mover para simulación con tomografía, ¿no? Una de ellas es el cable, ¿no? El LNA lo podemos mover por el grosor de cortes. Esto, de dónde a dónde va a ir el examen va a depender de la región que quiero hacerle la simulación, que es el examen de simulación, ¿no? ¿Por qué tengo que variar el foco? A diferencia de diagnósticos, se guarda en el foco. Generalmente está localizado a lo que quiere diagnosticar. Es el MAM. ¿Por qué creen que varía? ¿Por qué creen que lo tengo que agrandar? Asegurarnos que el órgano reciba la dosis. Asegurarnos De que el órgano reciba la dosis. O Por los cambios que había mencionado anteriormente. de modo reciba la dosis. ¿Cómo así? Es que a veces los órganos se mueven internamente y tenemos que aumentar un poco el field of view para que nos cercioremos de que reciba la dosis. ¿Para que abarque? Ready versus Vero. Sí, como dice Vero, ya. Ese es el protocolo del INEI de cáncer de mama, de simulación de cáncer de mama. Acá están los límites. Porque también comienza los debajo de las cambios. órbitas y más o menos termina en 2 de 1, toda la extensión para el cáncer de mama, para el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque se acuerdan que puede irradiar mama y puede irradiar supraclavicular. Si yo voy a irradiar esta zona, ¿no? Mi examen de simulación mínimo debe tener 10 centímetros para cada lado. Mínimo 10. 10 centímetros de extensión, a diferencia de cuánto ¿Por qué? de diagnóstico que no tenemos tan rígido. Eso se hace por el cálculo de dosis para el sistema de planificación. Esos son los límites que tenemos en cuanto al pitch, la velocidad va a depender también igual que el diagnóstico, si necesita ir a mucho más
y observación. Eso es propio del examen. Lo otro que no puedo mover es el cabello. No puedo mover el cabello. Si está calculado a 120, se quedará para todos los exámenes en 120. Y para niños, normalmente usamos 80. Eso es para niños, nada más. ¿Por qué tengo que abrir el núcleo? Porque se acuerdan que les dije que mamá yo puedo irradiar la fosa supraorbital. El AS puede venir por acá. Pero eso podría venir por acá. ¿Qué pasa si no sería contado? Hemos contado en la posición que me he colocado el brazo. El AS igual va a pasar por el brazo. Lo que no va es contar la dosis. Imagínense, atraviesa todo mi codo. Acá llegaría una dosis, se calcula, sin contar mi brazo, acá llegaría una dosis. Pero eso no va a ser real porque yo voy a tener todo el brazo. Entonces, tiene que estar toda la anatomía. Toda la anatomía, o sea, donde le tomen, sea pelvis, sea tórax, sea abdomen, tiene que salir todo el contorno del paciente. No solo el contorno, sino también los accesorios que tiene. ¿Por qué? Porque tienen que introducirse al sistema de planificación para que calcule cómo va a llegar la dosis. ¿Estamos claros? ¿Por qué no puedo variar el cabello? Mucha radiación. Si hay más campo, el cabello irradia más. Muchas veces. Sujeta, pues, quiero tomar agüita. ¿Se puede cambiar? Sí, el cabello. La situación. Sal. Sal. Está realmente es un equipo de diagnóstico que les sea adaptable, incluso la mexicana, el inmobiliario. Bueno, el isocentro y el isocentral. El isocentro es el centro de lo que queremos irradiar, finalmente es el eje dentro de la máquina, donde está la técnica de esta red, ¿no? Y nosotros en la simulación ponemos un punto de referencia al que llamamos isotac. Entonces, aquí hemos puesto un punto de referencia, digamos, para el cáncer de mama. Y nuestro punto de referencia, si lo vemos en frontal, sería aquí. ¿No? Y en lateral, se ponen 3 puntos. Uno acá y 2 laterales. Esto nos da como un eje de coordenadas. Si digamos a esa paciente le vamos a irradiar mama y le hemos puesto el isotac acá. Y queremos irradiarle la mama más los ganglios, ¿no? Acá nos da el sistema de planificación donde va a estar el isocentro. El rojo es el isotac. Dice que debo de llevarlo hacia el lado izquierdo de la paciente. ¿Cuántos centímetros? No se ve. No se ve. Centro 10, ¿cierto? Hacia el lado izquierdo de la paciente. ¿Y lo tengo que hacer anterior o posterior? Anterior. Anterior. Estamos aquí. Muy bueno. Aló, tu cabello. Para eso sirve el punto de referencia. Cuando vean ustedes una marca en el paciente, un tatuaje en la paciente o una marca en la máscara, siempre nosotros en el INE usamos un punto de referencia. El sistema de planificación obviamente luego te va a decir las coordenadas, que dependiendo de la máquina donde vayan a rotar, o puede ser automático o uno lo tiene que editar. Profesora, ¿por qué no se cambiaba el cabello? ¿Por qué? Porque estoy esperando la respuesta. Sobre ya pueden nos va a sufrir. Les comentaba que el KB estaba estaban asociados a qué? Atenuación. ¿Asociados a qué más? Atenuación del tejido, composición del tejido. Densidad electrónica. O densidad ¿Por qué le electrónica. importaba la densidad electrónica? Por el efecto Compton, ¿qué sucede?
reconocer, ¿no? Se dice que la densidad electrónica, ¿no? Es el lenguaje que tiene el sistema de planificación para calcular la dosis. Entonces, si él sabe la densidad electrónica de los diferentes tejidos, uno va a poder estimar cómo se deja la dosis. Esa es la idea de la densidad electrónica para fotones de ND. Entonces, ¿cómo determinan esta densidad electrónica? La van a determinar en los unidades Humphrey que tiene el tomógrafo que se tomaron a un determinado cable. Si usamos cable 120, por ejemplo, generalmente usamos 120. 120 y con 120 se determinan unas unidades Humphrey, ¿no? Y estas unidades Humphrey se le da una densidad electrónica, se le calcula una densidad electrónica. Y esto está dado, digamos, para el tomógrafo GM, tiene es como que su sello. Esa es la forma o cómo estima las unidades Humphrey, la 120 KB ese tomógrafo. Si tenemos otro tomógrafo, también hay que hacerle exactamente lo mismo. Se le llama levantar la curva de densidad electrónica. Entonces, todos los tomógrafos dedicados a simulación deben tener levantada su curva de densidad electrónica. Si no, no calcularía bien el sistema de planificación. ¿Estamos claros ahí? ¿Claro, Javier? Un poquito eso. ¿Ah? Eso de la densidad electrónica tendría que ver con mantener la densidad electrónica para el cable. Claro, el cable te da una determinada UH. Estas unidades Humphrey varían de acuerdo al tejido. Hay una fórmula que se cambió de cómo determino estas UH a una densidad electrónica. Un número. ¿Para qué? Para que el sistema de planificación dice, digamos, a estas UH le corresponde 1.2 de densidad electrónica. Ya. Entonces, a otras UH le corresponde 1.4 de densidad electrónica. Entonces, ¿por qué es importante la densidad electrónica? Porque es el lenguaje de cómo va a calcular los sistemas de planificación la dosis, el depósito de dosis. Entonces, si tú tienes el hiciste a 90 o lo hiciste a 120, debes mantenerlo para todo, porque es este el lenguaje que va a usar el sistema de planificación. No, el NA cantidad de fotones no hay problema. Sí podemos mover el NA. Sí, es lo que más movemos, el índice de ruido también. Este de acá, en esta etapa de pre-planificación, también que lo hacemos, ¿se acuerdan que les comenté que hay una parte donde lo hacemos luego de la adquisición? ¿No? Una de estas es esta de acá, es a la imagen adquirida, que debemos señalar si tiene accesorios, ¿no? Hay que retirarle la mesa, ¿no? La mesa, no es el tratamiento, sino la mesa del simulador. Hay que tener cuidado con esto, se tiene que retirar esa mesa porque cuando pase a planificar, cuando esté en el área de cálculo del sistema de planificación, le deben colocar la mesa de tratamiento, o sea, la mesa con el que el paciente va a ser tratado. Si no lo retiramos nosotros, el físico debe retirarlo, porque si no, calcularía mal, calcularía con la mesa del simulador que tiene fierros y tanta cosa, y trataríamos con la dosis con la mesa del acelerador. Otra cosa que hay que considerar es el uso de contraste. Si el uso de contraste puede variar las UH. Sí. Sí, puede variar las UH. Se dice que hay sistemas de planificación que pueden corregir esto, los sistemas de planificación pueden corregir. Se pueden usar varias herramientas, ¿no? Pero bastaría si el sistema de planificación que lo tienen actualmente corrija esto. Han hecho trabajos, este es uno de ellos, ¿no? Donde han comparado este con contraste, esta es la distribución de dosis, no sé si ven la diferencia, este es sin contraste, este es con contraste, ¿hay diferencia? Sí. No es muy grande en realidad, esto es para cabeza y cuello, esto no han hecho cabeza y cuello.
encontrado, estas son las curvas de isodosis de 70, 59. Esta, por ejemplo, esta está usada en Gray, son las dosis, esta es la prescripción para cabeza y cuello. Cabeza y cuello es el que tiene más PTBs o más dosis. Tenemos 70, 59.4 y 50.4. Y habían encontrado que la variación de dosis estaba alrededor de Félix. para cabeza y cuello. Y esto es lo de la densidad electrónica. Dice, acá no te lo decía, la densidad UH, la densidad electrónica, dice que es el lenguaje que emplea el sistema de tomógrafo y el sistema de planificación. ¿Cómo reconoce o cómo sabe que hay algo en el sistema de planificación que se base a las unidades Hanfield? Estas unidades Hanfield, cómo se mide, cómo se crea esa curva de densidad electrónica, lo hacen con ese fantoma, ¿no? Se llama GAMEX, ¿no? Este fantoma tiene como unos cilindros que se le colocan en determinados espacios, cada uno tiene densidades diferentes. Luego eso lo van a medir y van a encontrar obviamente las densidades Hanfield. Hay una comparación de las unidades Hanfield con diversas energías. Esto varía. Sí. Si nosotros variamos, vamos a cometer este error. Si variamos el cable o KB. El KB. Este es KB, 140, 70, 140 KB. Fíjense, miren, más o menos se mantiene en menos 1000 a 0, se mantienen las unidades Hanfield. Pero cuando vas por encima de eso, empieza esto a variar. Esta es la curva de densidad electrónica a la que se le ingresa a los sistemas de planificación para que hagan su cálculo. Entonces, vas a ver cómo varían. Siempre usamos la curva de 120 KB, que es esta, y se mantiene con todas las... Esta es tu pregunta, observación Emerson. Tú varías el MA y se mantiene la curva de densidad electrónica. Constante con el MA que le pongas. Aquí también el MA con el cabello son inversamente proporcionales. ¿Sí? Unidades Hanfield, ¿cómo convierto a... ¿Cómo lo hago cómo creo la curva? ¿Cómo creo esto de acá? No ver más. De esta curvita de acá. Entonces, voy a estimar la densidad electrónica cuando el valor está por encima de 700. De 0 a 700, ¿no? Empleo esto. Ya. Unidades Hanfield sobre V más 1. Y cuando está por encima de 700, es unidad de Hanfield entre 950 más 1. Si lo resuelvo, si lo ven, no lo ven como resultado, más o menos son por ahí. De la fórmula, y es así como se realizan las curvas de densidad electrónica para un sistema de planificación. El otro problema es el metal que pueda tener algún paciente por alguna prótesis. No piense, este paciente con cáncer de próstata nos ha pasado. ¿Cómo lo resuelven? Ay. Deben de saber. el mar, ¿Qué? para la predicción del mar. Sí. No duermas. No me suena. Deja una cara de sueño. Una imagen así, primero ¿qué es lo que pasaría? Primero va a pasar que el médico no va a poder contornear, pues si fuese un cáncer de próstata ni gano, entonces se le imaginará ahí. Pero vean. Y luego donde está esto en negro, esto va a creer que esto es que aire. Es decir, que le va a dar unidad de Hanfield de aire. Algo que no es verdad. Entonces me va a dar uno, errores en definición de volúmenes y otros errores en dosis.
calculó la diferencia de dosis, calculó más o menos casi el 8% de variación de dosis con la presencia del metal. Este de acá indica, dice que los sistemas de planificación, los tomógrafos deben tener capacidades para que las unidades de cambio, normalmente, ¿cuál es las unidades de cambio máximas que tiene el cuerpo? Más de 2000. Más de 2000. Alrededor de 2000 Hueso. el hueso. ¿Ustedes creen que una prótesis de titanio tiene esa densidad? Sí. Sí. Igualita que el hueso. No, parecido. No, tiene más. Tiene más, inclusive dice que puede tener más de 6.000. Wow. El titanio puede tener eso, digamos como que si no se considera cuando se hace la curva de densidad electrónica va a incurrir en un error en el cálculo de dosis. Se dice que las curvas de densidad electrónica deben incluir no solo el hueso como parte de nuestro cuerpo, sino en esta situación donde pueda haber metal que tenga una densidad mucho mayor, que tenga unas unidades de cálculo mucho mayor. ¿Alguna pregunta? Ese pre-planning es el tercer paso, ¿no? Después de simulación, Ajá. isocentro y pre-planning es el tercero. Ajá, ese paso que es, como dice, el que está después de que hemos adquirido las imágenes. Algo que está en lo que, digamos, estamos en proceso de implementar en el servicio, ¿no? Digo proceso porque estamos en las capacitaciones, que ahora son dobles, ¿no? Es esto, acá es segmentación. ¿Saben qué cosa es segmentar? Segmentación. No. Hacer segmentos. Sujeta un ratito. Sí, realmente es hacer segmentos. Gracias. Pero ¿de qué voy a hacer segmentos? De las patologías, una es de la PTD y otro es de los órganos de... Incómodo con tu ropa. En muchos países es quien hace la segmentación de los órganos de riesgo es el psicólogo. Es que para el ambiente también, porque si no van a echar la culpa de que va mucho calor. Estamos en el proceso de Muchas gracias. en nuestra función de trabajo es la definición de órganos de riesgo. Imagínense contornear uno por uno. Ay, el alma. Bueno, la segmentación es como dice su compañero, es segmentar. Recuerdos de bien. Uy, ¿cuántos discos se han dado? Hay varios tipos de software. No le den ideas, no le den El ideas. más conocido. El que tenemos en el INEC, Mónaco tiene una forma de segmentar, que casi todos segmentan. El que tenemos en el tomógrafo se llama Advanced. ¿En cuál es el libro? Ya, vamos a poner uno que se llama Element, otro software de segmentación, pero dirigido básicamente a segmentar órganos de riesgo. Sí, la tiración. Esta base Creo que de sí, segmentación la puede hacer a mano, la podemos hacer con todo Sí, es horrible. Sí. Imagínate sentado ahí horas por horas. Tiene herramientas para hacerlo más rápido, o sea, puedes interpolar uno y otro. Creo que sí. Puedes crearle, No, pero si estamos no creo que también nosotros hacemos. plantillas, por ejemplo, para cáncer de mama que el pulmón, en este rango de watches, todo lo que encuentres en este rango es pulmón, le dicen. Y en verdad, efectivamente, todo lo que encuentres en esos watches, la tráquea, todo te lo pinta como pulmón. Sí.
sea, tiene sus limitaciones. Lo puedes hacer así contorno por contorno, no en base a la UH que tiene un poco de la tomografía. Este es un, no sé si se puede ver, pero es básicamente eso, ¿no? Este lo puedes hacerlo, esto lo está haciendo con las UH, este software permite hacerlo con las UH, pero igual lo tiene que hacer para todo, cada uno. Está segmentando, pero digo, se puede, hasta la traje la puede pintar. Unos son los un poco más fácil, porque tienen bien marcadas sus UH. Y profesora, ¿esa segmentación es respecto a la dosis que va a recibir el órgano? Claro, ¿sabes qué haces con la segmentación? Le dices, este es el volumen de este órgano de riego. Digamos, el pulmón derecho tiene 1000 cc. Entonces, cuando le hacen el plan de tratamiento, hay una herramienta que te permite decir que el 30% del pulmón está recibiendo una dosis. Para eso sirve, para decirte cuánto de ese órgano de riesgo está recibiendo la dosis. ¿Para qué me sirve esta dosis? Para ver si lo tolera. Si ese órgano de riesgo está recibiendo la dosis que puede soportar sin perjudicar su función. Igual, por ejemplo, la médula también, o sea, le pueden hacer diferentes cortes y luego lo extrapolan. Son herramientas que tienen algunos de los sistemas, de los software que hacen algunos igual son estos algoritmos que hacen la segmentación, usan varias herramientas, el nivel de grises, ¿no? O detectan los bordes, ¿no? Y también hay algoritmos que lo hacen de modo automatizado, ¿no? Que usan una gran base de datos, me refiero a tienen miles de tomografías, ¿no? Miles de tomografías con el pulmón, y son capaces de poder introducir una nueva tomografía y de poder generar, ¿no? De definir el pulmón, ¿no? En base al comportamiento que tienen todos los pulmones y toda la información que tienen. Eso es inteligencia artificial, es la que va a tener el nuevo, por eso hemos aceptado hacer autosegmentación, porque va a tener un software que va a hacer, bueno, hasta donde nos han presentado, por ejemplo, para un cáncer de mama, la definición de los órganos de riesgo lo hace solo en 10 minutos. Sí, uno selecciona, y solo seleccionas la tomografía que quieres, obviamente que autosegmenta. Entonces, le das obviamente la plantilla de los órganos de riesgo que quieres, ¿no? Y lo segmenta en ese tiempo. No solo es capaz de hacerlo, por ejemplo, en pulmón, el cáncer de mama es fácil para segmentar, ¿no? Pero ¿qué sucede con tumores en el sistema de la toxicidad? En la cabeza, ¿no? Tenemos un montón con los ojos, el nervio óptico, todo eso, ¿no? Y es capaz de funcionar resonancia, ¿no? En la tomografía, con la resonancia, no solo la resonancia tiene un pequeño detalle que deforma la anatomía. La tomografía te la sostiene, por eso sigue siendo la resonancia, sigue siendo la tomografía, digamos, la herramienta vital para hacer el cálculo de dosis, porque primero que no te deforma la anatomía. En cambio, dependiendo de la intensidad del campo magnético, puede deformar resonancia los extremos de una imagen, ¿no? Este software la corrige, ¿no? Se llama, tienen algoritmos deformables, ¿no? Tienen algo que está algo torcido, lo acomoda a la anatomía de la tomografía y encima contornea todos los órganos de riesgo. Esto lo hizo como en unos 5 minutos, no se demoró tampoco mucho.
profesora, cuando dice que altera la anatomía, ¿quiere decir que hace que aumente su volumen? ¿Cómo? O sea, cuando dijo que cuando se usa resonancia, aumenta la anatomía. No aumenta, la deforma de los extremos, por ejemplo, en la imagen, los bordes de la cabeza, ¿no? ¿Qué te digo? En una tomografía mide 18, ¿no? Y en la resonancia de pronto mide 18.5. Entonces, la deforma, ¿no? La deforma de lo que hace el software es la corrige. Y es con matemática. Pero no aumenta su volumen. O sea, No. La perspectiva de la imagen que yo tengo. Es la perspectiva de la imagen. No se hace un cálculo de la imagen. Ay, Pero solo lo hacen con tomografía. Estos son los algoritmos de autosimulación que los hace inteligencia artificial. Están ahora. Este es el de acá que les estoy contando de LNX. Este lo hice para Esto me hago. funcionando la. Oye, te estoy despertando y reaccionas No, así. yo tomé agua, ¿qué estoy haciendo? Claro, sí. Antes versátil era cuando lo vemos, todavía no lo debe poner en un tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hasta aquí es la parte de pre-planning. Luego está, vamos a conocer, bueno, ya conocen ustedes los volúmenes de planeamiento, lo vieron con la medida creo que una día. Bueno. ¿Qué es el PTB? El gross de ese coso. Representa los volúmenes todos juntos. Gross tumor volume. ¿Qué más? El clinical target volume. Que repite todo lo que dice. No, Me acostumbré. el PTB, ya saben, es la enfermedad grosera, ¿no? Se definió en este ICRU. ICRU es una recomendación internacional, es la de la Comisión de Unidades y Medidas. Entonces, este fue, ¿para qué se definen los volúmenes? Para que todo el mundo hable el mismo idioma. O sea, cuando yo digo GTB, ¿no? En cualquier otro centro de retrato del mundo saben qué cosa es GTB porque está definido. El primero que habla de eso fue el ICRU 50. ¿no? Entonces, donde haya una enfermedad, eso es GTB. Entonces, se vea, ¿no? Ya, digamos que es un paciente que tiene cáncer de lengua, ¿no? Y tiene enfermedad ganglionar en el grupo 1. Los submandibulares tiene un ganglio, clínicamente se ve, y tiene una biopsia que ambos son cáncer de lengua. Que el ganglio que tenía acá no tiene con enfermedad de cáncer de lengua. ¿Cuál sería el GTB? Solo tiene dos opciones, o es solo una o solo dos. A ver, Alfredo. A ver, Ani. No está, dice Ani, me mira. Alonso, ¿tú estás entendiendo? Ya, a ver, dime, ¿tú qué piensas? Si te equivocas, vamos, Negativo. cáncer de lengua, cáncer de lengua, ya, que tiene el tumor en la lengua, pero además un ganglio, tú lo ves y ves una cosa, una bolita aquí, lo que te dice también que es por la biopsia que le han hecho, que también es de la lengua. ¿Cuál sería su PTB? El GTB. Tumor, cáncer. Cáncer de lengua. En la lengua tiene el tumor, pero también tiene en un ganglio cercano a la lengua.
¿Qué dice acá? GTBT. GTB. GTBT de tumor, GTBN de nódulo. Ah, Todo lugar donde veamos usted la enfermedad, así es el primer sea de lengua, yo tengo el paciente tiene un sea de lengua y tiene un ganglio en no sé, el supraclavicular, pero probable de que es de la misma origen histológico de la lengua, va a ser su GTB. Donde hay enfermedad es GTB. Tiene dos, para nosotros tiene dos. ¿Ya? Uy, si lo han pedido también en el examen. Ya. El CTB, ¿qué es el CTB? Ustedes ya que saben, ya lo sabían todos. Clinical Tumor Volume. Clinical Treatment Volume. Acá está el GTB, acá está el GTB, que hay que darle un margen y iniciar. Ese margen, ¿qué toma en cuenta? Ese margen clínico, ¿qué toma en cuenta? Tumor y ganglio. Tumor y La ganglio. naturaleza del tumor, ¿no? Capacidad invasiva. Ya. ¿Todos los tumores tendrán el mismo GTB? no. A ver, un ejemplo. La localización. Linfoma. ¿Cómo sería? Ya. Les voy a dar tenemos dos comportamientos de dos patologías del linfoma. El linfoma, casi todos los linfomas, están mejor que no Hodgkin, la eliminación de RT es después de la quimio. Pero como ya lo van a ver en el siguiente video. Pero sí, o sea, de acuerdo a la patología, de acuerdo al tipo de cáncer, cómo se comporta ese cáncer, me va a dar diferentes CTBs. El CTB va a ser el margen que se le da adicional al tumor. Ya, por ejemplo, vamos a seguir con el cáncer de lengua. El cáncer de lengua, ¿han visto el tumor en la lengua? Está el tumor en la lengua y tiene en el cuello, la mandíbula. Esa mandibular tiene un ganglio. ¿Ya? Acá evidentemente hay tumor, ¿no? Pero a nivel de los ganglios que están al lado de la yugular, hay unos ganglios que no tienen tamaño de tener enfermedad. No se sabe si tienen enfermedad, pero este tipo de cánceres de cabeza y cuello, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿No? Va primero irse a los ganglios que están más cerca, pero también pueden irse a los ganglios que están un poco más alejados. Entonces nos va a definir CTBs de alto riesgo y CTBs de bajo riesgo. Ambos hay que incluirlos. ¿Se acuerdan que antes les mostré que había en un caso de cabello y tenían 3 dosis? 70, 59, 4 y 50.4 gramos. Es por eso. ¿No? Porque va a recibir dosis de acuerdo al riesgo. ¿Qué significa que riesgo que tengan enfermedad? Riesgo de tener enfermedad. Digamos, el grupo para lengua, el grupo submandibular, es un grupo de alto riesgo. Lo más probable es que tenga enfermedad ahí. Entonces recibe 70 la lengua, 59 4 este grupo de ganglio y 54 recibe el grupo de bajo riesgo. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos? ¿Sí, Christopher? ¿Estamos? Ya. Eso no sucede, por ejemplo, en un tumor del sistema nervioso central. Un tumor del encéfalo, ¿no? Las probabilidades de que haga ganglio son bastante mínimas. Se va a hacer, su crecimiento va a ser local. Y dentro de
de cervix, en el estadio 2, yo les digo cáncer de cervix, cuello uterino, en el estadio 2 hay enfermedad en el cuello uterino, básicamente en el cuello uterino y muy cerca al paramento, nada más, en ese estadio 2. Pero cuando vamos a irradiar, tenemos toda la pelvis. ¿Por qué? Por la condición de hacer enfermedad agarrando en la pelvis. Eso sucede con la mayoría de cáncer. Igual sucede con el cáncer de mama. El cáncer de cervix sí o sí, cuando menciono cáncer de cervix sí o sí, siempre se irradia pelvis. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero siempre vamos a irradiar los brazos. No sucede lo mismo con el cáncer de mama. El cáncer de mama necesita de más cosas para irradiar el mama. Así les digo que los CTBs también varían de acuerdo a la patología. Este es el CTBN de bajo riesgo que se debe incluir. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que haya enfermedad tiene, no altamente, pero pueden tener enfermedad. Así sí, con una realidad probablemente muy crece. Luego tenemos el PTB. ¿Por qué es importante el PTB? PTB, volumen blanco de planificación. ¿Por qué es importante el PTB? Habíamos hecho gracias al examen de tomografía para el PTB, ya encontraron el PTB, este es el PTB, el CTB, que se denomina así, o rápido. ¿Por qué es importante el PTB? Entonces, esa dosis, esa prescripción es en el PTB. La descripción. Sí, el PTB tiene la misma forma del volumen tratado dosis. El volumen tratado. Entonces, el PTB es importante porque es la zona donde se prescribe la dosis. Le voy a dar los 50 Gray para cáncer de mama, donde está mi PTB, o sea, eso me indica que el PTB recibe 50 Gray o muy cerca de eso. El PTB se ha diseñado para asegurarse de que el CTB reciba el 100% de la dosis. Se dice que es un concepto geométrico. ¿Por qué es un concepto geométrico? ¿Por qué? Porque va a concebir dentro de su extensión que se le da, ¿no? Los movimientos fisiológicos que tiene en la persona, como la respiración, el llenado, el vaciado del recto, el mismo hecho de que nosotros acusemos al paciente todos los días, ¿no? Hace que varíe nuestro PTB. El sistema de contención, o sea, el sistema de inmunización también hace que la imagen del PTB pueda ser diferente. Digamos, un tumor que está ubicado en el pulmón versus un tumor que está ubicado en la cabeza, ¿cuál debe tener más PTB? Por el movimiento respiratorio. Ya, ahora lo que estabas comentando, ¿qué cosa es volumen tratado y qué cosa es volumen irradiado? También se definió en el libro 50. Ya, digamos que queremos darle a la zona esta de acá, esta sería mi GTB, mi CTB, ¿no? Mi PTB y todo, acá tenemos dos porque es cabeza y cuello, acuérdense, cabeza y cuello tiene varios. Ya, aquí está en amarillo, ¿no? Y la dosis que lo envuelve, la dosis que le llega, es esta de acá, la que está en rojito, que es 60. A todo esto está 60.
verde. ¿Perdón? El verde. El verde. Todo aquello que no recibe la dosis de tratamiento, pero recibe dosis. O sea, el verde, como dice Adiviné. como dice, yo la comida dice mucho eso. ¿Qué has hecho? ¿Ah? ¿Qué has hecho, Nacho? No. Conmigo. Estuve- A las 3 de la mañana, conmigo en la computadora. Tengo un trabajo a hacer. Estudiando. Toda persona que recibe una dosis diferente a la dosis de tratamiento es el volumen irradiado. ¿Creen que la técnica puede influir en el volumen tratado y el volumen irradiado? La técnica, se hablando de 12, 13. ¿Dónde se hace más grande el volumen irradiado? ¿En 3D confirmado o en irradiado? El volumen tratado. ¿Dónde es más grande el volumen tratado? En 3D conformado. Y el volumen irradiado, IMR. acá hay otro ejemplo, es el PTB, es el volumen tratado, por la forma, por la técnica que están empleando, y este sería todo el volumen irradiado, donde está recibiendo dosis. Luego, IQ 62, hasta ahí estábamos bien, consideraba los volúmenes, el volumen irradiado, tratado, pero a IQ 62 empezó a tener la consideración de que el PTB tenía que ser diferente en las diferentes regiones. Entonces, zonas de tratamiento no era lo mismo, el pediatra no está en un pulmón, el pulmón como en la cabeza. Además que tenemos un sistema de contención, o sea, la máscara es un sistema de contención bastante poderoso comparado con lo que le pongamos a un paciente. O sea, si le ponemos una máscara al paciente no va a dejar de respirar, vuelve a respirar. Por eso no usamos máscaras. Surge el IQ 62, hace dos conceptos adicionales, pero dentro del PTB. ¿Se acuerdan? ¿Lo hemos visto? ¿Ya? La clase. Se definen dos volúmenes densos. Este es el CTB. Este pedazo y acá sería el PTB. Va a tomar en consideración ese margen que haya que darle del CTB para el PTB, lo va a dividir en dos. Les dije, es un concepto geométrico, o sea, la extensión que hay que dar para asegurarse que el CTB reciba la dosis de perfil. O sea, lo primero que va a coger es dónde está ese tumor, si se mueve, si la respiración influye, si el llenado y el vaciado del recto influye, y le va a dar un margen. Y este primer margen, ¿cómo se llama? Está en inglés, margen interno. Esa IM es margen interno, no lo ¿Es margen interno? ¿Es volumen margen interno? al CTB, le das el margen interno, te genera el I. Este es el primer volumen. Luego está la actividad que tengamos de reproducir la posición del paciente, ¿no? Lo alineado que puedan estar los láseres, ¿no? El movimiento de la mesa, si es preciso, si dice 1 milímetro, si mueve efectivamente 1 milímetro. ¿No? Esas condiciones también hay que tenerlas en cuenta. Y se le va a dar un margen adicional, ¿no? Y esto se llama margen de posicionamiento ¿El MI de margen de qué? interno. Margen interno. Este dice que este margen es posibilidad. ¿Qué? De nosotros. Acá hay unos ejemplos de cómo se puede mover el útero, por ejemplo.
falta de movimiento. A falta de movimiento que distorsiona la forma, ¿no? Ujú. Es un tumor que si es distorsionada la forma, no va a ser rompimiento. ¿Y qué sugerirían para corregir eso? Que no se mueve. Aumentar la velocidad. Menor Aumentar tiempo. todas las velocidades, Menor tiempo. pero aún así se mueve. Aún así se mueve, ¿qué haría? Papá, lo duermo. No, mentira. Aumenta la velocidad de la mesa y la velocidad del giro también. El pitch. Pero aún así se mueve. Aún así no sabes. A ver, ¿qué harías? ¿Sientes? ¿Qué tecnología conocen que se pueda hacer? En TC se agrega el pitch. No te va a resolver mucho porque vas a seguir respirando. Profe, al margen de posicionamiento, ¿a qué se le agregaba? Ahí te ve. Y se le agrega. Un tumor benigno, ¿crees que tenga CTB? Un tumor benigno. Te vas a darle RT. CTB igual al GTB igual al CTB y muchas veces igual al PTB. Pero para que sean iguales, tienes que asegurarte que ¿conocen de alguna tecnología para resolver cómo se mueve o ver cómo se mueve el tumor en un paciente que un tumor en el pulmón? No. Recién ando yendo al INEF. Vamos a tratar de verlo. ¿Han oído hablar de 4D? En ecografía. Solo ahí en los bebés. ¿Por qué me pediste? ¿Estás durmiendo? Tú eres el que está dormido. No, tú estás durmiendo. Ay, qué salvaje. Ahora, yo creo que ahí en el mismo se ve, no se ve, ¿no? ¿No es? Hay un video de 4D. Ya, bueno, 4D y simulación 4D es para estas situaciones donde el pulmón está El movimiento. moviéndose por la respiración. Son imágenes que se requieren asociadas al movimiento respiratorio. Son sincronizadas con el movimiento respiratorio. Ahorita vamos a ver cómo. Ya, este margen de posicionamiento se toma en cuenta eso que estaba comentando, el hecho de que al paciente le echemos todos los días esas situaciones, el hecho de que la ley pueda desplazar algo que no está calibrado, por eso hay que calibrarlo constantemente. Bueno, y nuestra exigencia también, los humanos también son importantes. Comentaba que el PTBC es responsabilidad nuestra. Estos son errores de posicionamiento de varios pacientes, ¿no? En uno de los ejes, ¿no? Esto lo llamaríamos una angina. Por ejemplo, esta de acá es la fusión de la imagen de simulación, que se posiciona en simulación, y la imagen que tomamos cuando le vamos a dar el tratamiento. Y encontramos que hay esas discrepancias entre la imagen de simulación y la que yo lo he posicionado hoy día, hay estos errores. No en el lateral, en el longitudinal, ni en el vertical, no, es casi cero. Es un turno corregible. Esta es una discrepancia, esa discrepancia es un error. ¿Hasta cuánto se puede tolerar? 0,05 me dijeron por ahí. Sí, más o menos está alrededor de cero. Para que uno no haga absolutamente nada, debería ser 0,5. Y estos son, digamos, es un ejemplo de todos los errores que tendrían los pacientes, ¿no? Desde la versión 1
los errores la media. ¿Y cómo oscila esa en cada uno? Es el error aleatorio. ¿El error aleatorio qué era? De cómo oscila. Variación. Digamos que tú tienes, un día se mueve 4 milímetros, el otro día 3, y el otro día se mueve 7, el otro día se mueve 2. ¿No? Entonces, la media que sería 3, sería el valor medio, sería tu promedio de cómo se mueve. Ese sería el error sistemático, ¿no? Acá sería -1, acá sería 0 y acá sería +1. Este sería el error aleatorio. Como oscila dentro de la media estos valores. Ya. Sistemático, y este es el sistemático, pero solo del hecho de lo que reposicioné, nada más. No se dio que es cosa más. Este sería el aleatorio. La física había un error de tipo de y después se le dice Lo corrige. Este de acá lo corrige. la misma medida y la otra medida es la de simulación y una medida sumada. Ahora, este de acá. Esto es lo que corrige. Y no es medio automático la mesa. Tú aprendes un montón. La mínima. Lo que pasa es que hay dos formas de hacer la corrección. Una haces todos los días, donde sacas un promedio de cómo se mueve, cómo tú posicionas todos los días, eso por ejemplo, y sacas la media. Y recién ahí corriges. Ahí corriges el error sistemático, pero no el aleatorio. Son dos formas de corregir, no se marean. Yo quiero que les quede claro básicamente que hay dos. Dentro de los errores de posicionamiento, dentro de los errores que nosotros cometemos, pero no es porque cargamos previamente, sino que es el hecho de reposicionar, no es Sencillo. claro, o sea, no podemos hacerlo, no son, las personas no son algo rígido, no son unos cubos que tú lo pones y ya vas a decidir, no, va a rotarse y todo lo demás. Entonces, ¿para qué sirve estos errores, determinar estos errores aleatorios y errores sistemáticos? Va a servir para definirnos el tamaño del PTB. ¿Y cómo lo defino? Así, usamos esta fórmula, supuestamente debe ser el fórmula de aquí, ¿no? Donde 2.5e es el error sistemático más 0,7 y este símbolo es el error aleatorio. Entonces, imaginémonos que nuestro error sistemático sea 2 milímetros, ¿no? Acá no hay 5 milímetros, solo 5 milímetros. No te tienes que equivocar casi nada todos los días. Wow. Cuando yo vi esta fórmula, me dijeron, todo se corrige todos los días. No nada de que corregir nada. Podría sujetar un reto. Digamos que corregimos todos los días. Porque Ya me digas. ¿Te da frío? no hacemos del promedio, porque vamos a incluir. Yo sé como el look de él, si te pones eso. Yo prefiero que se mueva. Sí. Porque tienes que usar un margen bien grande y un PTB bien grande, ¿no? En cabeza que el PTB pequeñito, minero. Acabarás en radioterapia. Esto también lo define. Acabarás en radioterapia. Sí. Y tu 62 hizo todos los cambios. Luego, cuando esto fue esta 3D conformada, cuando viene IMRT se construyen otros volúmenes que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en IMRT. Entonces, ICLU define al PTB bajo esas condiciones, pero también define a los órganos de riesgo. Bueno, los órganos de riesgo ya sabíamos, ¿no? Es todo tejido sano que cuya sensibilidad a la radiación puede hacer cambiar la tratamiento, ¿no? También le hacen lo mismo que le hacemos al CTB, ¿no? Le hacen lo mismo a los órganos de riesgo. Le generan un margen interno y un margen de posicionamiento. Entonces, a esto le llaman, a los órganos de riesgo, le generan los dos márgenes y se le llama el volumen de vaciamiento de los órganos de riesgo.
este margen, el margen de Mendenhall. Los órganos de riesgo, de acuerdo a cómo están estructurados, de acuerdo a lo que ustedes saben también, a lo que ya han dicho, la sensibilidad, pero de acuerdo a cómo ellos estén organizados, se definen básicamente en dos, o órganos en serie y órganos en paralelo. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Qué es un órgano en serie? Un órgano, Hígado, ese es un órgano hígado, en serie. páncreas. Este de acá. Hígado, páncreas. Y este es un órgano en paralelo. Parte de esa fuerza, así que si no va a comprometer eso. ¿Cómo qué órgano? ¿Ya? La médula también, la médula, todo tejido de la piel tiene ese comportamiento. O sea, el daño es un segmento, ¿no? Y ese segmento puede inhabilitar funcionalmente el órgano. Sí. Irradias y la médula tolera alrededor de 45. Le diste más de 45 a un centímetro justo de la médula, digamos, en dedos, el resto de la médula no va a funcionar. Vamos a usar bastante. Un órgano paralelo es Son como capas. Y si se produce una de estas, no se va a comprometer a esto. dependiendo del volumen que recibe. Un ejemplo del órgano paralelo. La piel, ¿ya? Uno más grande, uno más clave. Piel, riñón, pulmón, son órganos Columna. paralelos. Todo tubo es órgano en serie. Intestino, como me dijo, para que sigue. Y pulmón es un órgano en paralelo. ¿Qué es lo que sucede? Que el pulmón, lo que hacemos es un segmento del pulmón puede recibir una dosis bastante alta, un segmento sin comprometer el resto pulmonar, el resto del tejido pulmonar pueda seguir funcionando. Esa es una de las características. ¿Te acuerdas que hace un momento me preguntaste por qué el volumen? De acuerdo al volumen, los órganos pueden recibir una dosis sin comprometer su funcionamiento. Sí, uno es un órgano, o sea, cuando ustedes vean médula puede tolerar más la médula, pero le diste un poquito más, ¿no? Y la inhabilita. Profe, entonces en órganos en paralelo es para órganos parenquimatosos.